Vamos a cambiar el orden del servicio. Vamos a ponernos de pie. Vaya buscando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Cristo, aleluya. Gracias, Señor. Cuando encuentren el libro de los Hechos de los Apóstoles, permítame un poquito, busca el capítulo 3. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahora sí. Hechos, capítulo 3. Vamos a dar lectura a un pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el Señor, y posiblemente usted y yo lo hemos leído en muchas ocasiones. Aleluya. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Para el hermano Tomás, es the Book of Acts, chapter 3, verse 1 to 10. Gracias. Porque él siempre nos pregunta, ¿verdad? ¿Dónde vamos a predicar, verdad? Con el Señor, porque él también lo pone ahí en las redes sociales. Y yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Transmite el hermano Tomás, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Bueno, él lo pone ahí, ¿verdad? Hasta dónde llega, ¿verdad? Con el Señor. Hace unas semanas atrás nos encontramos en dos diferentes lugares y creo que no fue una coincidencia, ni una casualidad, sino un propósito. Y desde entonces el hermano ha estado viviendo y me compartió que él comparte lo que ellos hacen en la iglesia, en el YouTube también, ¿verdad? Con el Señor. Y eso es una bendición, dice, porque el mensaje puede llegar alrededor del mundo con el Señor. Entonces, si esta palabra y las que hemos compartido es de bendición a alguna persona, la gloria siempre es para el Señor Jesucristo, porque Él es el que lo hace con el Señor. Bien, damos lectura con reverencia a la palabra de Dios. Yo lo leo en voz alta, usted me sigue ahí con su vista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido con el Señor. Aleluya. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios nos ayude y nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído la base para el mensaje del día de hoy. Señor, que es su palabra poderosa, Señor, más poderosa que una espada de doble filo. Señor, prepare nuestros oídos, nuestros corazones, para que esta palabra, Señor, haga en cada uno de nosotros lo que usted quiere hacer. Y declaramos en el nombre de Jesús, como usted declara en su palabra, así será toda palabra que sale de su boca, no volverá usted vacía, sino que hará lo que usted quiere hacer y será prosperada para aquello que la ha enviado. Así lo declaramos en este día para cada una de nuestras vidas.
y las personas que nos acompañan por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho para su honra y gloria. Y todos decimos amén. Amén. Puede ocupar su lugar con el Señor, aleluya. Y siempre me gusta decirle a usted, ¿verdad?, que le diga el título del mensaje, ¿verdad? En ocasiones se nos pasa, pero a veces, ¿verdad?, tenemos que recordarlo, ¿verdad?, con el Señor. Dígale a su hermano que está cerca de usted: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. La Biblia nos registra y nos dice que cuando Jesús llamó a los discípulos en diferentes pasajes de la Biblia, dice que muchos de ellos eran pescadores de peces. Pedro y Juan, de los que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, con el Señor, de cierta forma, aparte del Señor Jesucristo, que es el principal en este mensaje con el Señor y siempre, ellos son los protagonistas con el Señor, aleluya. Pedro, antes su nombre era Simón, ¿verdad?, con el Señor. Y sabe que muchos de nosotros en el mundo, en un lenguaje callejero, vulgar, ¿verdad?, con el Señor y converso, cuando alguien nos preguntaba algo y nosotros para afirmar o decir sí, muchos de nosotros usamos la frase Simón, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces venimos a los pies del Señor y hay quienes todavía siguen usando ese vocabulario. Déjeme decirle que eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Y cuando Cristo cambia al ser humano, empieza a cambiarlo acá en el corazón. Y del corazón se va expandiendo hacia afuera con el Señor. Aleluya. No es que sea una persona religiosa, no. Hay quienes confunden ser religioso o la religión, religiosidad, con lo que es la santidad y una nueva personalidad en Cristo. Amén. Como cristianos tenemos que dejar el lenguaje, el vocabulario callejero y especialmente vulgar, ¿verdad?, con el Señor. Incluso hay quienes vienen a los pies del Señor y tienen bien arraigado en su corazón el maldecir, decir maldiciones. Yo he escuchado hermanos, ¿verdad?, con el Señor, y no principiantes, personas que ya tienen, ¿verdad?, unos meses, unos años, ¿verdad?, y todavía salen, ¿verdad?, diciendo maldiciones, ¿verdad?, con el Señor. The Bible says that we are new creatures. And when we come to Christ, our vocabulary needs to change. I remember, I'm not going to say names, but one of the brothers told me one time that, I don't know if it was a daughter or son, he said that they saw a person in school, and the person in school was saying bad words. And then the person said, you know what, you're not supposed to be saying bad words. I said, why not? Because we're Christians. You and I are Christians. The person that was saying bad words replied and said, but I'm not going to church right now. So in other words, it was okay for saying bad words. No, it's not okay. A veces alguien dice, ¿verdad?, cosas que no debe de decir, ¿verdad? Y decíamos que a veces una persona me comentó que su hijo o hija, no sé cuál de los dos, escuchó a otro niño en la escuela, ¿verdad?, decir maldiciones. Y le dijo, no digas maldiciones. Dijo, ¿por qué no? Dijo, porque somos cristianos. Dijo, sí, pero en ese tiempo no estamos yendo a la iglesia nosotros. Dándose a excusar, ¿verdad?, que sí podían decir maldiciones. Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad?, con el Señor, que Dios llamó a Simón Pedro. O Simón, ¿verdad?, con el Señor, que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Y Pedro significa una pequeña roca, ¿verdad?, con el Señor. Aleluya. También la Biblia nos dice que Jesús llamó a Juan. Y Juan y Pedro fueron personas que eran pescadores de peces. Cuando Jesús los llamó, ¿verdad?, con el Señor le dijo, desde hoy ustedes van a ser pescadores de hombres. Y es que, mire, cuando Jesús nos llama para que seamos salvos, Él siempre tiene
un lugar específico para nosotros en su iglesia. Y esto siempre lo recalcamos, ¿verdad? Con el Señor, para que no pensemos, ¿verdad? Con el Señor, yo no tengo llamado, no tengo un ministerio, pero Dios te llamó a servir en una área de la iglesia. Por eso nos convertimos en servidores de Cristo. Sometimes a lot of people say, well, I don't have a ministry, I don't have a calling from God, but God, Jesus called us, each and every one of us, to be members of our church and serve in certain area in the church. No one should have the mentality of, I'm going to just sit down and relax. You relax when you go to sleep at night. That's the time you relax. But when you are in church, when you become Christians, you gotta have this mentality. Okay, I'm a Christian. The Lord called me to be saved, but I'm also gonna serve in some area. And sometimes I always say this too. We don't know in which area. We don't know. Aleluya. Amen? Amén. But guess what? Never choose yourself and put yourself in a position that God never called you. Nunca escoja usted un don o ministerio que Cristo nunca le ha dado. Quien da los dones, quien da los ministerios y los talentos es Cristo Jesús, no el hombre o que los escoja con el Señor. Jesús llamó entonces a Pedro y Juan y les dijo, desde hoy ustedes van a ser pescadores de hombres con el Señor. Aleluya. From now on, he said to Jesus to Peter and John, you are going to be a fisherman of men. In other words, you're going to be testifying about, me, and you're going to win new souls for my kingdom. Todos tenemos que tener esto en mente y en el corazón. Que una de las cosas que Jesús nos ha encomendado y se llama la Gran Comisión. En el libro de Mateo, capítulo 28. La Gran Comisión es ir, predicar el Evangelio y hacer nuevos discípulos con el Señor. Aleluya. Aquí se nos llama, todos podemos evangelizar. No importa la edad que tengamos. A veces podemos evangelizar sin decir una sola palabra, con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio podemos evangelizar y alcanzar almas para el reino de Cristo con el Señor. Bien, el libro de los Hechos nos relata en el capítulo que hemos leído, en el capítulo anterior, primeramente, ¿verdad? Con el Señor, capítulo 2 y verso 42, dice que los discípulos hacían muchas señales y maravillas en el nombre de Jesús. Si una de las cosas que Jesús hizo con los discípulos, los discipuló, les enseñó, y luego, mientras que ellos estaban aprendiendo, dice que los envió a poner en práctica lo que Jesús les estaba enseñando. Cada uno de nosotros tenemos que tener también eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Poner en práctica lo que estamos aprendiendo del Evangelio. Si no lo ponemos en práctica, vamos a ser como la cebolla. Te dirá, como la cebolla, sí. No porque dé mal olor, no. A mí me gusta mucho la cebolla. Aunque mi esposa me dice, cuando comes cebolla no te me acerques, me la acerco más. La cebolla, ya ve que tiene una capa gruesa y luego una delgadita. Una capa gruesa y una delgadita. Y la cebolla a veces crece grandota. Entonces a veces hay cristianos cebollones. Tienen mucho conocimiento, saben mucho de la Biblia, pero muy poco ponen en práctica. Es bueno tener conocimiento y ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, es como dice la alabanza esa, y es una realidad. Una agua estancada en un lugar empieza a dar un mal olor. Mira, hay personas que dicen, el mensaje, eso ya lo sé. Una vez en Texas, cuando fuimos a visitar mi esposa y yo a la iglesia donde fuimos miembros, estaba la hija de una familia que tuvimos una estrecha relación, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Una bonita amistad, ¿verdad? Con el Señor.
Y me dice ella, ando buscando una iglesia donde prediquen el evangelio. Digo, pues en todas las iglesias se predica el evangelio. Sí, pero yo quiero algo nuevo, porque todo lo que todas las iglesias predican, yo ya lo sé. Gloria a Dios. ¿Y usted qué está haciendo? Bueno, pues me gusta ir a la iglesia, pero para aprender algo nuevo. Sí, pero usted está poniendo en práctica lo que está aprendiendo. Bueno, todavía no, pero yo quiero aprender. O sea, ya tenía conocimiento, pero no lo estaba poniendo en práctica. De nada sirve esto con el Señor. El libro de los Hechos nos relata el primer milagro que Jesús realizó por medio de los apóstoles con el Señor. Uno del primer milagro. Jesús dijo claramente, las señales que yo he hecho, ustedes también las van a hacer porque yo voy al Padre. Y agregó y dijo, y aún mayores que las que yo hice, ustedes van a poder hacer. Y la respuesta está que, porque dijo Jesús, yo voy al Padre con el Señor. La cosa es que a veces no tenemos, ¿verdad? Quizás la fe suficiente o no queremos poner en práctica lo que hemos aprendido. Es importante eso. El primer milagro. Y aquí empieza a despegarse, ¿verdad? A desplegarse, ¿verdad? Con el Señor, perdón. En el libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, verso 1, a la hora novena, la de la oración. Estos dos hermanos eran muy opuestos en su carácter. Escuche bien esto. Eran muy opuestos en su carácter, su forma de ser. Juan, el apóstol amado. El apóstol tranquilo, pacífico, no peleonero, ¿verdad? Nada de eso con el Señor. En cambio, Pedro era un picabucho, ¿verdad? Un picacresta, ¿verdad? A él le gustaba pelear. Pero mire que cuando vienen a Cristo, se pueden acoplar. A veces hay personas en la iglesia que son bien tranquilos, bien pacíficos, y otros vienen, écheme al dicho. Y a veces dice, con este no puedo congeniar nada con él, no puedo convivir con él. ¿Por qué? Porque es muy agresivo, muy peleonero, le gusta discutir. ¿Sabe dónde está la clave para que se pueda congeniar y confraternizar? A rendirse a Cristo totalmente y dejar que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. Que ese carácter agresivo, impulsivo, ¿verdad? Con el Señor se reduzca, ¿verdad? Sea tranquilo con el Señor. Por eso miramos aquí a Pedro y a Juan, dos hombres en su carácter anteriormente, ¿verdad? Con el Señor, uno agresivo y el otro pacífico, pero pudieron trabajar juntos. Cuando la persona se deja cambiar y transformar por Cristo, Cristo puede hacer la obra en la persona. Yo soy uno de esos casos. Mi esposa es testiga. Yo era de un temperamento bien corto. Rápido me enojaba, ¿verdad? Ella quería tus conmigo, ¿verdad? Y decía mi hermano mayor, ¿dónde estás peleando? ¿Dónde es que te van a quebrar los dientes? Pues todos los quebramos con el que quiera. ¿Verdad? Y gracias a Dios, hermano, ¿verdad? Nunca traje armas, ¿verdad? De fuego, ¿verdad? Ni blancas, ¿verdad? Ni de una clase, ¿verdad? Con el Señor. Y gracias a Dios que me guardó también, ¿verdad? Con el Señor. A veces mi esposa me decía, no hagas eso, mira que es que pues se me atravesó, ¿verdad? Y este es el otro, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, mire, se acabó todo eso. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. La hora novena. A la hora novena, ellos iban al templo. ¿Qué hora era esa? Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es la hora novena para nosotros, ¿verdad? Con el Señor es las 3 de la tarde. Y esa hora era la hora que ellos iban al templo a orar. ¿Dónde estaban los otros apóstoles? ¿Dónde estaban? La Biblia no dice. ¿Y sabe que esto sigue siendo algo similar hoy en estos días en la iglesia cristiana?
Hermanos, este día vamos a dedicarlo para un día de oración en la iglesia. Y siempre, la mayoría de las iglesias, llega Pedro y Juan. ¿Dónde están los demás hermanos? No hay más hermanos en la iglesia, no hay más miembros en la congregación. Sí hay. ¿Dónde están? Es lo mismo que Jesús, ¿verdad? Le dijo a aquel hombre samaritano. ¿No fueron 10 los que fueron sanados de la lepra? Sí. ¿Y los 9 dónde están? Entonces cuando solamente llega Pedro y Juan a la hora de la oración, ¿dónde están los demás hermanos y hermanas? ¿Cuántos se recuerda que le dijimos que queríamos venir a orar el domingo por lo menos una media hora antes y no una hora? Y para otro domingo llego. Bueno, a ver si llego. No. La oración es algo que Jesús nos encomendó, orar. Pablo lo recalcó en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. 3 palabras. Orar sin cesar. Orar sin cesar. No estamos diciendo que no oramos en la casa. No tenemos un devocional. Sí lo tenemos. Pero cuando en la iglesia se establece, ¿verdad?, con el Señor, un día, una hora para orar, debemos ir a orar juntos. ¿Saben que en la oración hay unidad? Y a veces esas áreas ásperas, como era Pedro, ¿verdad?, con el Señor, se van cayendo de nosotros, se van yendo de nuestras vidas. A veces las negligencias, ¿verdad? Y todas esas cosas que no deben estar en nosotros se van yendo de nuestra vida, porque la oración tiene poder para romper eso. Incluso la oración tiene poder para libertar con el Señor. ¿Se recuerda cuando Pedro estaba encarcelado, bien custodiado, ¿verdad?, con el Señor? ¿Y qué sucedió? Dice, pero la iglesia oraba sin cesar por Pedro. ¿Y qué sucedió? Dice que llegó un ángel a la hora que Pedro estaba, mire, roncando con el Señor, bien tranquilo. Llegó el ángel y le dijo, Pedro, despierta. Y él pensó que estaba viendo una visión, no, era algo real. Y las puertas, dice, se abrieron automáticamente y salió Pedro. Y cuando volvió en sí, dijo, estoy en media calle. Dios ha enviado a su ángel y me sacó de la cárcel. Hicieron la verdad. Incluso allá en la iglesia, fíjese bien. Dice, allá en la iglesia estaban los hermanos reunidos orando. Cuando Pedro llega y toca la puerta, aquella joven llamada Rode llega a la puerta. Y ya Pedro la cerró para atrás y corrió. Dijo, allá está un hombre allá afuera tocando la puerta. Y parece que es Pedro. Yo no sé, pero él está en la cárcel. A veces oramos y no creemos que Dios va a hacer las cosas. Cuando las hace, lo veo y no lo creo. Podemos decir, ¿verdad? Mire, todos los estamos aquí hispanos, pero el hermano Tomás dice, veo un americano en la iglesia de los hispanos, lo veo y no lo creo. Dios hace cosas que a veces uno ni se imagina con el Señor, aleluya. Pero subían juntos a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. ¿A qué hora vamos a venir a orar? A la 1. Hay que empezar a ponerle un poquito de salsita, ¿verdad? Sabor, ¿verdad? Con el Señor a llegar a la iglesia, ¿verdad? Con el Señor. Lo podemos hacer. Amén. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, dice, cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo con el Señor. Aquel hombre no dice su condición, ¿verdad?, con el Señor, si tenía familia o no tenía familia, si tenía esposa o no tenía, ¿verdad?, con el Señor. Pero de esa manera comía su pan cotidiano, pidiendo limosna. Solo llevaban al templo porque sabía que allí había gente que al entrar al templo, personas que iban a la iglesia, ¿verdad?, con el Señor, eran caritativos. A veces ese don, ¿verdad?, de dar, ¿verdad?, con el Señor no está en todos.
¿Por qué? Porque hey, lo que yo gano es mío, me costó mi sudor. ¿Cómo que se lo voy a dar a alguien? No, eso es un pecado. No, pecado es que no le des. La Biblia dice claramente que compartamos con el que padece necesidad. Y a veces, mire, alguien dijo en una ocasión, ¿verdad? Yo lo escuché cuando me iba a bautizar, me convertí a Cristo, dijo, mira, hay hermanos que cuando se convierten a Cristo, dos cosas suceden. Su cartera no se convirtió a Cristo. Su bolsillo no se convirtió a Cristo. La segunda es de que no se bautizaron con la cartera. Es decir, no le quieren dar a nadie nada, y menos a Dios, lo que es de Dios. Pero no se preocupe, Dios sabe cómo arreglar cuentas. Cuando la persona no aprende o no quiere obedecer a Dios, Dios sabe cómo tratar con esa persona. Posiblemente a veces pasó un tiempecito, nada sucedió, espérate un poquito. Dios va a quitar esa cobertura y va a decirle al devorador, ve y devórale a aquel que está fallando. Devórale un poquito ahí para que se recuerde que tiene que haberse convertido también la cartera y volverse con la cartera también. Subía Pedro y Juan. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No. Dios había encargado a los discípulos que fueran, pusieran manos sobre los enfermos, resucitaran muertos, echaran fuera demonios. Y esta fue la oportunidad, después que Jesús se va al tercer cielo, de ellos poner en práctica lo que habían aprendido. Cuando ponen a este hombre ahí a la puerta de la Hermosa, ¿verdad? Con el Señor, o la puerta que se llamaba la Hermosa, ¿verdad? Con el Señor, trajeron exactamente a esa hora a este hombre para pedir limosna. Y cuando lo ponen ahí, dice que miró a Pedro y a Juan que iban a entrar, y luego les dijo, deme algo, por favor. Estoy inmovilizado, estoy cojo de nacimiento, no puedo valerme por sí mismo, no puedo trabajar. No sé qué les estoy diciendo, nomás las palabras así, ¿verdad? No sé qué les haya dicho, pero les pidió limosna. Hay dos clases de limosneros: el que pide limosna y el que da limosna. Y se recuerda que le hemos dicho que hay dos clases de... Pero hay que poner atención a veces donde se pone una coma o un puntito en una letra. Porque hay un mendigo y este estaba mendigando, pidiendo algo de alguien para que se ayudara. Escuche bien, este es un mendigo. Pero también hay la otra palabra, mendigo. Y un mendigo es un tacaño, es un agarrado. Uno que no quiere dar para nada, no importa qué tanto le digan. Conozco un hermano que en una ocasión vino un predicador a la iglesia a predicar y le dijo, y el hermano tenía dinero, le dijo, da $100 de ofrenda para el predicador. Que el Señor te reprenda, Satanás. Fíjese bien, ¿usted cree que Satanás le iba a decir a esa persona que diera ofrenda para darle al predicador? No. 3 veces parece que le dijo, da $100 para que le den al predicador esa ofrenda. Y las 3 veces él dijo, que el Señor te reprenda, Satanás. Fíjense qué tremendo. No saber discernir la voz de Dios. Eso es algo terrible. O simplemente porque la persona es, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Un mendigo o con el acento en la E. Una persona agarrada, tacaña, que no quiere dar nada, ¿verdad? Con el Señor. Pedro y Juan le dijeron claramente, mira, y a veces la mayoría de nosotros, ¿verdad? No, como cristianos, no digo que todos, ¿verdad? Pero a veces, acabo de hablar con un pastor y me dijo, un predicador dijo esto, y a veces puede ser cierto. A veces Dios mantiene a ciertas personas pobres en la iglesia, porque Él sabe bien que si los bendice y les da y los enriquece, se van a olvidar de Él.
Por eso dijo el salmista, Dios, no me des en abundancia, porque puede ser que me olvide de ti. No me des y me mantengas en escasez, porque a lo mejor te maldigo. Manténme del pan necesario. Sé lo que podemos ver con el Señor. Aleluya. Y en realidad, amados hermanos, Pedro y Juan no tenían oro y plata. Mire, hay quienes inconversos allá, pecadores, impíos, mal hablados y mal aconsejados, dicen, el pastor, ese está millonario. Es el más rico de la iglesia. Y gente que no sabe absolutamente nada. Gente que no sabe que a veces el ministerio del pastor es uno de los más sufridos. Porque a veces no hay. Y hay personas que cuando Dios lo llama al ministerio dicen, no, y menos del pastor, ¿por qué? Porque del pastor no va a haber dinerito. Entonces mejor, dame otro, Señor. Pedro y Juan en realidad no tenían oro, no tenían plata, porque Jesús no lo llamó a acumular oro, plata y bienes, ¿verdad?, materiales aquí en la tierra. Lo que sí nos llamó a hacer, ¿verdad?, con los señores, tesoros, pero en el cielo. Dijo, donde el ladrón y la polilla, ¿verdad?, no corrompen, no dañan, no roban, ¿verdad?, con el Señor. Aleluya. Allá sí podemos hacer tesoros. ¿Cómo? Haciendo lo que la Biblia nos dice. Pedro y Juan le dice que cuando el cojo extendió su mano, ¿verdad?, para pedirles, ¿verdad?, y recibir algo de ellos, Pedro y Juan le dijo, o más bien Pedro, que era el portavoz, ¿verdad?, siempre, le dijo, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y mire, dice que aquel hombre estaba con su mano extendida esperando recibir algo de Pedro y Juan. Pero simplemente Pedro dijo, no tengo oro ni plata. ¿Qué era lo que Pedro tenía y Juan tenía? Tenían al autor de la vida. Tenían al que vino desde el tercer cielo a esta tierra y se hizo humano para buscar al que se había perdido y estaba hundido en el pecado. Eso es lo que Pedro y Juan tenían en su corazón, en su vida. Por eso Pedro, ¿verdad?, con el Señor le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía la unción del Espíritu Santo en su vida. Tenía la autoridad que Jesús le había dado a los discípulos. Por eso le dice, mira, lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesús, Jesús me ha enviado y me ha capacitado para orar por los enfermos. Me ha capacitado para echar fuera demonios. Entonces, tenemos esa autoridad. Tenemos lo que Cristo nos ha dado. Y eso es lo que tenemos que poner por obra a trabajar con el Señor. Pedro y Juan tenían al Emmanuel con ellos. Es decir, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con el Señor. A veces se nos olvida quién nos ha llamado, quién nos salvó y quién es el que vive acá en nuestro corazón. La Biblia dice que es más grande y más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con el Señor. Aleluya. Hay veces que vemos los problemas como gigantes con el Señor. Y así dijeron aquellos 10 hombres que fueron a explorar la tierra de Canaán. La ciudad está bien amurallada. Y ahí los hombres que están son hombres gigantes. No podemos entrar. No podemos conquistar la tierra prometida. Pero ahí se levanta 2 hombres, Josué y Caleb, y dice, Dios nos ha dado esta tierra y esta tierra es para nosotros. Nosotros la vamos a conquistar con el Señor. A veces, mire, es más la gente negativa que la gente positiva. De los 12 que Moisés envió, 10 fueron negativos y 2 solamente fueron positivos. Con esos 2 basta con el Señor. Y ellos 2 cambiaron la mentalidad
de los 10 y de todo el pueblo de Israel con el Señor. Y dijeron, nosotros podemos. ¿Y qué sucedió? Lo que Dios cumplió o prometió, lo cumplió. Así como lo prometió con el Señor. Aleluya. Esto nos enseña a nosotros, amados hermanos, que a veces vamos a encontrar gente con ciertas necesidades en nuestro caminar como hijos de Dios. Y a veces no se requiere de dar financieramente. A veces sí. A veces material. A veces requiere eso. Pero en muchas ocasiones no se requiere eso. En una reunión que tuve con unos pastores, ¿verdad?, de aquí del área, ¿verdad?, con el Señor de la iglesia cuadrangular, les comentamos un poco de la situación que estamos pasando. Y mire, los que estaban ahí, cuando les comenté eso, mire, se pusieron de pie rápidamente y fueron a donde yo estaba y empezaron a orar por mí y mi esposa. A veces la oración, un saludo, un abrazo, cuenta mucho. Hay gente necesitada. Gente que está como ese hombre a la puerta del templo llamada la Hermosa. No se pueden mover ellos por sí mismos porque no saben cómo hacerlo. Cuando me digo así, no se pueden mover por ellos mismos, es que no saben cómo salir de la situación o el problema que hay en sus vidas con el Señor. Pero tú y yo sabemos dónde está la solución. Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución a cualquier problema con el Señor, aleluya. A cualquier situación, ¿verdad?, con el Señor. Lo que sí nos manda la palabra de Dios es que creamos a la palabra y le creamos a Dios. Le creamos. Cuando uno le cree a Dios, Dios lo respalda completamente. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios está ahí. Cada vez que tú y yo doblamos nuestras rodillas y hablamos con Dios, tenemos que saber que Dios está ahí en su trono de gloria para escuchar tu oración, para escuchar tu clamor, para escuchar lo que tú necesitas con el Señor. Y de acuerdo a Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá, no más adelantito, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo, diga conmigo, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué cosas va a suplir y cuántas? Todas. Todas. Conforme a sus riquezas en gloria. Y este fue un mensaje que me mandó uno de los pastores que lo miré en esta mañana. Nuestro Dios le va a suplir a usted todo lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria. Y yo lo creo, ¿no? Yo lo creo que Dios de una manera u otra, ¿verdad?, con el Señor, Dios va a seguir supliendo, ¿verdad?, con el Señor, porque Él tiene la abundancia. Pedro y Juan tenían al dueño del oro. Vamos a ser más exactos. Pedro y Juan tenían al dueño de todo el oro, de toda la plata y de todo el dinero que hay en el mundo. Tenía Pedro y Juan con la Señora, aleluya. Usted y yo también lo tenemos. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo tenemos también al dueño de este planeta, que es dueño de todo lo que existe. ¿Se recuerda aquel hermano que dice que cuando se convirtió a Cristo se fue a una cierta parte allí en California y decía, Padre, gracias porque esta playa es mía. Gracias porque estas palmas que están aquí son mías. Y la gente lo miraba, este de seguro que anda bien drogado. Entonces dijo, yo lo hacía, hermano, porque me dijeron en la iglesia que Dios es el dueño. Y ahora dijo, lo creo con más seguridad porque es un predicador, ¿verdad? Dijo, pero en aquel tiempo me dijeron eso y yo lo creí. Y por eso fui, me paré en la playa. Padre, gracias por esta playa que es mía. Mire, a veces uno tiene que hablar así, hermano, de una manera cuerdo,
Para que no sepa, la palabra cuerdo es que decir loco. Y Pablo dice, ¿verdad? Perdonadme si hablo como un cuerdo. No cuervo, cuerdo. O sea, como una persona loca, pues. Y a veces uno tiene que declarar. Hay cosas, mire, quiero decir un punto aquí importante. Hay cosas que Dios dice que tenemos que declarar. Amén. Con fe, y Dios las hace, nos respalda. A otra cosa es cuando Dios nos dice, voy a hacer esto así. Porque a veces uno dice, Señor, yo declaro esto. Y lo dice, no sucedió. Entonces siempre no. No, es que si Dios no te afirmó algo, no debes tú decirme que Dios te falló, porque Dios no lo dijo. Una cosa es declarar, es decir, por fe, yo declaro que, y Dios no lo que espera de parte de Dios. Y Dios, conforme a la necesidad, conforme a sus riquezas en gloria, conforme a nuestra fe, Él suple esas cosas o hace esas cosas. Y uno tiene que discernir esa área ahí, ¿verdad? Con el Señor. El cojo se puso, ¿verdad? Con el Señor y extendió su mano, esperando recibir algo de aquellos hombres. Estaba acostumbrado a recibir dinero. Muchas veces hay quienes se acostumbran a simplemente dame, quiero, te pido. Y a veces uno tiene que salir también de esa rutina. No es todo el tiempo dame, te pido, quiero. A veces te voy a dar, te voy a bendecir. Porque muchas veces, mire, hay una alabanza que no sé el título, ¿verdad? Pero dice que cuando Dios nos da, es porque Él quiere que nosotros demos. Y cuando damos, Él nos va a dar. Pero hay quien también malinterpreta eso. Dios, yo te di, o tienes que darme. Nuestra obligación es dar, ¿verdad? Con el Señor. Dios no trabaja así. Dios simplemente quiere ver obediencia. Obediencia. Y a veces uno, mire, cuando uno siembra, hermano, cuando uno siembra, especialmente para el reino de Dios, y a veces cuando mira a alguien por ahí, ¿verdad? Necesitado, que uno puede, ¿verdad? Con el Señor, y lo hace. Nunca sabes cuándo tú vas a cosechar eso para atrás. Por eso dice la Biblia que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Una de esas cosas la vamos a cosechar aquí y otras en su presencia, porque hicimos tesoros en el reino de los cielos. ¿Se recuerda aquella ilustración que les comenté en una ocasión? A lo mejor no se acuerdan, a lo mejor otros no lo han oído, pero dice que llegó una persona a la presencia del Señor y empezó el Señor, ¿verdad?, a mostrarle aquellas casas lujosas de las moradas que Jesús fue a preparar. Y él pensó, dijo en su corazón, una de esas, esa es la mía. Y Jesús le dijo, no, esta no es la tuya. Caminemos un poquito más allá. Y fueron caminando. Y conforme iban caminando, las casas eran menos lujosas, y menos lujosas, y menos lujosas. Hasta que llegaron a un cierto lugar. Y miró simplemente, ¿verdad?, unos postes parados ahí, con un techito ahí, un tejado. Le dijo, Señor, mira, esa es tu casa. Señor, pero allá miró, le ven bonita grandota. Sí, pero mientras que estabas en la tierra, no trabajaste. No hiciste tesoros. Por lo tanto, ahora que estás aquí, esto es lo que tú sembraste allá, esto es lo que tengo para ti. Mi pregunta es, ¿cómo será nuestra casa que el Señor tiene? Recuerda, es solamente una ilustración, no estamos diciendo que la Biblia dice exactamente así, así va a ser. Pero lo que sí dice la Biblia es que de acuerdo a lo que nosotros hacemos, así vamos a recibir. Y Jesús es bien claro, dice, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Ahí sí podemos decir, según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Esa va a ser la recompensa. Eso va a ser el galardón. Como dijo aquel hermano en una ocasión, ¿verdad? Posiblemente a nosotros, en vez de darnos una corona, ¿verdad?, lujosa, ¿verdad?, nos va a dar una aureola de puro zacate por ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hicimos. Pedro y Juan entonces le dijeron eso, y aparte de eso dice que Pedro extendió su mano
hacia aquel hombre y le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Dice, mire, al momento que Pedro le tocó su mano, sus tobillos se le afirmaron, porque estaba cojo, lisiado. Pero al momento que lo que Pedro tenía, juntamente con Juan, fue transmitido en ese saludo de manos, si podemos decirlo así, ¿verdad? Con el Señor, aquel hombre se le afirmaron los tobillos y dio un salto, se levantó. ¿Y qué hizo? Dice, entró al templo saltando y alabando a Dios con el Señor. Aleluya. Mire, es que cuando uno recibe algo de Cristo con el Señor, no es para quedarse callado con el Señor. No, es para publicar, es para anunciar, es para declarar con el Señor y dar a conocer al mundo entero que Cristo ha hecho un cambio en nosotros con el Señor. Aleluya. Podemos decir que su voz alabando a Dios fue más fuerte y más elevada que cuando pedía limosna, porque posiblemente con voz baja, con voz, ¿verdad?, de vergüenza, pedía limosna. Pero después que recibió ese milagro, después que recibió esa sanidad en su cuerpo, él se levantó y empezó a saltar y a alabar a Dios y entró al templo con el Señor. Aleluya. Qué diferencia, amados hermanos, de cuando Dios hace un milagro en alguna persona y en vez de venir a la iglesia, darle gracias y servirle eternamente por lo que Él ha hecho, se van al mundo.